Vamos a empezar con el segundo mito de los testigos de Jehová. El segundo mito es el infierno, o como dicen los testigos de Jehová, no existe el infierno. Los fundadores de los testigos de Jehová, Carlos Taze Russell y el sucesor Rutherford, ellos al enseñar que el alma muere con el cuerpo, pues no le quedaba otra opción a ellos más que inventar otra cadena de mitos, otra cadena de mentiras, para que una mentira enlace con otra mentira. Como ellos dicen que el alma y el cuerpo mueren, pues no hallaban dónde acomodar esa alma muerta e inventan que el infierno no existe. Y ellos dicen que el infierno no existe, que es una enseñanza, que es una enseñanza de filosofía griega, y también pues es de pensamientos platónicos. Tenemos que el infierno para ellos dicen que es la sepultura común de la humanidad, que no existe el infierno, que no hay premios, ni que tampoco hay castigo, porque Dios es amor. Esos argumentan ellos que Dios es amor y que no puede haber castigo. Entonces, hermanos, ¿qué argumentos utilizan ellos? Lo mismo de siempre, la misma cantaleta. Eclesiastés 9:5, y te vuelven a decir, el infierno no existe. Fíjate en Eclesiastés 9:5, dice, los muertos nada saben. Y ya entonces uno lo busca y si te agarran patinando, te dicen, lo es cierto, los muertos nada saben. Pero hermanos, ahí les vuelvo a repetir, esa cita está hablando de la muerte física, de la muerte en la carne. Ahí Salomón está hablando de la esperanza que hay aquí en la tierra. Mientras tú vives, sí puedes visitar a tu amigo bajo el sol, aquí en la tierra. Y cuando mueres, pues los muertos no saben nada, pero no saben nada bajo el sol, no saben nada aquí en la tierra. Pero si ustedes siguen leyendo Eclesiastés hasta el 12, capítulo 5, 6 y 7, va a decir que el polvo vuelve a la tierra y el alma o el espíritu vuelve a Dios, quien lo formó. Entonces, hermanos, esos son los argumentos que te sacan, pero se sacan otra de la manga. Te dicen, pero Job también pidió permiso para estar en el infierno, y te sacan Job capítulo 14, versículo 13, y te dice, él pidió permiso a Dios, y te dice la siguiente, dice, si pudiera un hombre revivir, quisiera que me escondieras en el lugar de los muertos. Ya ven, en otra Biblia dice, en lugar de los muertos dice Sheol, porque es en el Antiguo Testamento. Entonces, ya ves, aquí dice que está pidiendo permiso Job a Dios para estar en el infierno, porque el infierno no es de tormento. Pero miren, hermanos, aquí exactamente sí está pidiendo ese permiso para el lugar de los muertos, porque aquí vamos a hacer una distinción. ¿Qué son los infiernos y qué es el infierno? Porque muchas veces confunden
nuestros hermanos testigos de Jehová dicen que los infiernos es el infierno y es la sepultura común de la humanidad. La están confundiendo. Entonces, miren, el Sheol es el lugar de los muertos, que los testigos de Jehová le llaman la fosa común de la humanidad. Antes se creía que los muertos estaban en un lugar subterráneo, y ese lugar le llamaban el lugar de los muertos. El Sheol para los griegos, para los hebreos, y el Hades para los griegos, pero era el lugar de los muertos. Por eso, hermanos, en Apocalipsis capítulo 20 versículo 13 vamos a ver que ese es el lugar de los muertos, que son los infiernos. Tenemos aquí donde dice: el mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte, y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Estamos viendo aquí en Apocalipsis de ese lugar de los muertos, donde estaban los muertos, pero era la muerte física nada más, hermanos, ahí en ese lugar de los muertos. Eso se llama lo que son los infiernos, el lugar de los muertos, que los testigos de Jehová lo confunden con la fosa común de la humanidad. Pero, hermanos, estamos viendo que el infierno es muy diferente, porque el infierno es un castigo eterno, es aquel que se aparta de Dios para siempre. Ese es el castigo eterno. Eso es lo que no entienden nuestros hermanos testigos de Jehová, lo que son los infiernos, que es el lugar de los muertos, y lo que es el infierno, el castigo eterno. Y, hermanos, esto, fíjense bien, desde el Antiguo Testamento ya conocían este castigo eterno que había. Aquí tenemos en Isaías 66:24, vamos a buscar Isaías 66:24, que es en el Antiguo Testamento. El antiguo pueblo de Dios ya creía en esa enseñanza de que había un castigo eterno. Entonces, aquí tenemos a Isaías 66:24, que dice lo siguiente: y al salir verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos sentirán horrorizados al verlos. Aquí estamos viendo, hermanos, entonces, que desde el Antiguo Testamento pues ya existía y la creencia de que había ese castigo eterno. Y hay otra cita más, hermanos. Vamos a ver también a Daniel 12:2. Aquí en el Antiguo Testamento le damos unas vueltecitas a la Biblia hacia adelante. Vamos a buscar el capítulo 12 con el versículo 2, que nos dice lo siguiente. Y esta es otra cita del infierno del Antiguo Testamento. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Aquí vemos, pues, hermanos, que también estamos viendo que van a despertar para el horror eterno. Aquellos que van a sentir ese horror, esa vergüenza al estar alejados de Dios para siempre. Ese es el infierno, hermanos, cuando vas a estar alejado de Dios para siempre. No es la fosa común de la humanidad, como llaman ustedes, testigos de Jehová. Ese es eso que ustedes llaman la fosa común de la humanidad, es el lugar de los muertos, el lugar de la muerte física. Pero el infierno, hermanos, es el castigo eterno. Es aquel que te vas a alejar de Dios para siempre. Y te lo dicen, hermano, que no existe el infierno. Lo dicen para que tú
estés suavemente con ellos. Pero no, hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar, porque el infierno sí existe. Y todavía en el nuevo pueblo de Dios, vamos a ver aquí en Mateo 10:28, cuando ya viene Jesucristo y nos lo reafirma, lo que es el infierno, y nos dice, aquí en Mateo 10:28, nos dice lo siguiente: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien el que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Es aquí, hermanos, aquí es la aniquilación del alma, cuando ya te apartas de Dios, que estás en el fuego eterno. Aquí Jesucristo, hermano, nos está diciendo, pues, ya en el Nuevo Testamento, de que el infierno, el castigo eterno, existe como pensaban los del antiguo pueblo, hermanos. También tenemos en la cita 25, Mateo 25, capítulo 31 al 46, es el discurso de Jesús, sobre el juicio final. Esto también, hermanos, lo tenemos aquí adelantito en Mateo 25, cuando ven el juicio final, que nuestros hermanos también, testigos de Jehová, yo les he sacado esta cita, y dicen que cuando se habla del castigo eterno y del infierno, dicen que es simbólico, pero cuando dice el último, la vida eterna, es literal. ¿Cómo es posible, hermano, este juego de palabras? Simbólico y literal, no, o es literal o es simbólico. Y vamos a leer en lo que dice aquí Jesucristo en el juicio final, que habla del castigo eterno. Está un poco larguito, pero vamos a leerlo aquí, hermanos. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas y a su derecha, a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en mi casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños, estos mis hermanos me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes
dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Estamos viendo aquí pues que nuestro Señor Jesucristo está hablando del juicio final. Y aquí, hermanos, hay infinidad de citas bíblicas que te hablan de lo que es el infierno, que es un castigo eterno, no es el lugar de los muertos. Y tenemos algunas citas para no ser largo este tema. Tenemos Marcos 9:4, a Mateo 13:50, Mateo 18:8, Mateo capítulo 25, versículo 41, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis 22, 14 y 15, Marcos capítulo 9, versículo 48, Marcos capítulo 9, versículo 43 y Apocalipsis 24, y también tenemos Apocalipsis 21, 8, hermanos. Y así hay infinidad de citas bíblicas que te hablan de que es un castigo eterno, que es el infierno, hermanos. El infierno sí existe. Bueno, hermanos, esto del infierno, este castigo es consecuencia de las acciones de uno mismo, no es algo decretado por Dios, es el fruto de una elección personal. Entonces, por eso Dios nos puede poner aquí una cosa y tú sabes si es malo o bueno, y tú sabes si lo vas a escoger para la vida eterna o para el castigo eterno, hermanos. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que sí existe un castigo, que ese castigo se llama infierno, y así lo dice la iglesia, que es el infierno, ese castigo eterno, hermanos. Amén.